Y aunque su popularidad afuera era extraordinaria, era considerado el hombre más popular del mundo en su momento, dentro de su país tenía adeptos y contradictores. Y algunos afirmaban que no tenía el suficiente liderazgo, otros afirmaban que era supremamente visceral y primario, por lo tanto. Otros más decían que gastaba muchísimo tiempo en romances con diferentes mujeres. Parece que, de acuerdo con lo que dicen algunos historiadores, él padecía lo que se llama satiriasis, que es el correspondiente de la ninfomanía. O sea, ese apetito sexual desmedido de las mujeres en los hombres se llama satiriasis. Pero con todo y ello era un hombre supremamente respetado. Naturalmente que el hecho de que procediera de una de las familias más prominentes y más ricas de los Estados Unidos generaba también, por una parte, envidia, pero también encarnaba el ideal americano porque era un hombre apuesto, exitoso y con una mujer bellísima, además sofisticada y refinada, y que había llegado a la presidencia de los Estados Unidos, en primer lugar muy joven, con 46 años, y en segundo lugar había llegado con un aire de renovación, de soltura, de desenfado, un verbo fácil, encendido, con un carisma impresionante, un hombre con un atractivo extraordinario, y tenía una personalidad que era prácticamente un imán. Todo el que llegaba a él quedaba atrapado en su encanto. Eso era por lo menos lo que decían. Pero como decíamos, hacia afuera la popularidad era la más alta que cualquier hombre de su época pudo haber tenido en el siglo XX, y eso se había reforzado tal vez por 2 o 3 salidas que fueron muy aplaudidas en el mundo. La primera, cuando en Berlín, por allá en 1961, recién se estrenaba como presidente, creo que era de las primeras salidas que hacía hacia Europa, había logrado conmover al auditorio de Berlín cuando afirmaba que definitivamente él era un ciudadano del mundo y que se consideraba berlinés y que haría todo lo imposible porque Alemania pudiera salir de esa cruda crisis por la cual había atravesado desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Y como estaban en plena Guerra Fría, había 2 antagonistas que eran con un poder enorme, tenían un poder enorme. El uno era Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de la Unión Soviética, y por el otro lado estaba él, que era el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Pues esa vez deliraban los berlineses y todo el mundo lo aclamó a rabiar, lo aplaudieron, fue una apoteosis esa gira triunfal de él por Europa. Y luego el hecho de que hubiera logrado conjurar una de las crisis, si no la más difícil de toda la historia de la humanidad, y la hubiera logrado conjurar con su estilo, con sus determinaciones, con su vigorosa personalidad, y que hubiera salvado al mundo de una debacle atómica. Estamos hablando de la crisis de los misiles de 1962, cuando Nikita Khrushchev hizo instalar misiles que apuntaban directamente al corazón de los Estados Unidos, y de eso ya hemos hablado pues en algunos de nuestros programas. Recordarán ustedes que de manera inflexible él se plantó en que tendía un cerco alrededor de Cuba y ponía en cuarentena cualquier barco que intentara entrar, y mucho más si esos barcos estaban cargados de armamentos. Pues con su actitud inflexible logró no solamente doblegar al orgulloso Nikita Khrushchev, sino también filar a todos los países del mundo alrededor de él con una admiración notable, incluido el secretario general de las Naciones Unidas, y logró resolver esa crisis que había empezado con la instalación de esos misiles en algunas partes de Cuba, entre las cuales San Cristóbal y demás, y que logró él no solamente desmantelar, sino retirar cualquier posibilidad de ataque nuclear por parte de la Unión Soviética a territorio estadounidense, y eso le mereció el aplauso de todo el mundo. Sin embargo, adentro, decíamos que no era tan popular porque había tenido también sus salidas en falso. Aquella famosa invasión de Bahía de Cochinos, con esa prácticamente lo inauguraron a él. Como se recordará, parece que él estaba enterado y más por permisividad que otra cosa fracasó, porque no tuvo una capacidad de reacción inmediata frente a lo que ocurrió una vez que aquellos cubanos y otros agentes del Estado se embarcaron en una experiencia, yo diría que era temeraria desde todo punto de vista, y era desembarcar en Cuba y dejar caer también paracaidistas en Cuba para tratar de sacar del poder a Fidel Castro. Recuerden ustedes que fue un fracaso porque él no envió en el momento debido los aviones que debían apoyar esa incursión, y fue un rotundo éxito para Fidel Castro. Tal vez, y cuenta la historia, que parapetados en esa euforia
transitoria de esa crisis de los misiles. Por eso pudo haberse envalentonado Khrushchev, tal vez subvalorando la capacidad de Kennedy. Tras este malhadado incidente, él supuso que al enviar los misiles a Cuba, el otro reaccionaría de una manera tibia, insegura y demás, pero demostró su temple justamente cuando esa crisis de los misiles. Pero también habían otros factores que adentro a él lo estaban perjudicando y le habían generado una antipatía, especialmente en ciertos sectores de mucho poder y de mucho dinero en los Estados Unidos, y especialmente entre el norteamericano promedio, que te sentía una aversión natural, diríamos lo que más que natural, histórica, contra los negros. Y era el momento en que se estaba alborotando ese movimiento de los derechos civiles de los negros. Y resulta que él no solamente determinó que los negros tenían los mismos derechos que los blancos, sino que envió la Guardia Nacional en un incidente que le dio la vuelta al mundo y que demostró también su temple, cuando envió la Guardia Nacional para que custodiara a Joseph Meredith, un negro que había logrado su ingreso a la Universidad de Oxford en Mississippi, pero el gobernador de Mississippi, el rector de la universidad y un sector recalcitrante de los blancos no querían dejarlo entrar al campus universitario, y él envió a la Guardia Nacional para que lo custodiaran. Hacía tiempo había pasado el incidente de Rose Park, Rose Parker, aquella negra que no se quiso parar de su asiento en un autobús, pero eso fue mucho antes, en 1956, y creo que es el antecedente más remoto de este movimiento por los derechos civiles de los negros. Recuérdese que en los buses los negros tenían que sentarse atrás, los blancos adelante. Ella no se quiso parar y eso generó un enfrentamiento entre blancos y negros dentro de ese bus, y eso se fue expandiendo como fuego alrededor de este incidente, y fue el primer gran levantamiento de los negros en aquella época. Pues él, decididamente partidario de la igualdad de los derechos de los negros con los blancos, eso le generó esa actitud, esa simpatía, le generó un evidente odio precisamente por esa actitud. Y aparte de eso, había cazado una pelea que estaba liderando su hermano, que era el procurador general, o sea, Robert Kennedy, persiguiendo a los mafiosos. Era la época de Giancana, creo que Lucky Luciano hacía poco había muerto. En fin, los grandes gángsters estaban en la escena de los Estados Unidos y dominaban buena parte del territorio nacional, y el procurador entonces les declaró la guerra. Por otra parte, le estaba apretando las tuercas a los petroleros, a los magnates petroleros, y casi todos los petroleros viven en Texas, y entonces les estaba apretando las tuercas porque ellos tenían, o había para ellos en las leyes y en los impuestos, una laxitud que era evidentemente permisiva y, aparte de eso, sospechosamente benéfica para ellos. Por lo tanto, se asumía que los gobiernos anteriores se habían hecho los de la vista gorda con todo este statu quo, porque resulta que los petroleros andaban como Pedro por su casa a sus anchas y no tenían ningún control, mucho más si la mayor parte de ellos, aparte de los pozos petroleros que poseían en Estados Unidos, tenían fuertes inversiones en todas partes del mundo, y entraban sus dólares y no rendían ningún tributo precisamente por esos dólares, y él empezó a apretarlos. Por todo esto, era una figura que inspiraba odio o una devoción filial, por decirlo de alguna manera, pero nadie podía quedarse tibio frente a John Fitzgerald Kennedy. Decíamos que ese imán que poseía en su personalidad, más esa mujer tan hermosa, Jacqueline Kennedy, todo eso hizo que encarnara el ideal americano y todos los norteamericanos quisieran parecerse a él o a esa pareja, y obviamente que los ciudadanos del mundo también lo recibieron con esa simpatía natural que es evidente cuando se refresca un liderazgo, como está ocurriendo en este momento con el fenómeno de Barack Obama. En ese orden de ideas, ya era 1963, corrían muchos chismes sobre el romance que él sostenía con Marilyn Monroe, de cómo él se la quitó de encima y envió a su hermano para tratar de que ella no lo volviera a llamar. En ese 1963 es famosísima aquella estampa en la que aparece Marilyn Monroe, evidentemente embriagada o drogada, cantándole el Happy Birthday a él en Nueva York, si no estoy mal, en el Madison Square Garden. Entonces, viendo que era una amistad peligrosa, mandó a su hermano Robert para que él le sacara las castañas del fuego, pero resulta que Robert cayó en la trampa y se enamoró de Marilyn y Marilyn de él. Entonces todos estos chismes y estas habladurías eran parte de la vida diaria en los Estados Unidos. En ese contexto se avecinan las elecciones para su reelección, y aunque tenía
una creciente popularidad en muchos de los estados de Estados Unidos, especialmente en el sur, donde estaban más enraizados los negros y donde el conflicto negro-blanco ya era algo endémico, recordando que fue precisamente ese escenario en donde se dio la guerra de secesión y fueron algunos estados del sur los que se separaron del norte. Obviamente que el ambiente estaba caldeado y había una animadversión natural contra él. Entonces, él, en vista de esto, decidió que había que coger el toro por los cuernos y para comenzar esa campaña por su reelección, puso el ojo en Texas, o en Texas como le dicen también, porque era el estado más apático y en el que suscitaba más emociones encontradas. Y aunque tenía un vicepresidente que era precisamente de Texas, Lyndon Baines Johnson, con quien había competido por la candidatura demócrata, y una vez que ganó la candidatura demócrata, para unir a todos los demócratas del sur, él trajo a Lyndon Baines Johnson como fórmula vicepresidencial y con esa yunta pudieron ganar. Sin embargo, la victoria obtenida, por ejemplo, en el estado de Texas, fue muy exigua, porque él apenas sacó 46,000 votos de ventaja. En ese momento, si no estoy mal, a Richard Nixon le sacó 46,000 votos de ventaja, y había un enfrentamiento entre el gobernador de Texas, John Connally, y un senador, Yarborough, que era muy, pero muy influyente. Y si ellos dos estaban enfrentados, los demócratas divididos, lógicamente que le harían perder las elecciones en Texas, un estado que aporta muchos votos electorales y que no se podían dar el lujo de perder. Pero ya sigo contándoles esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Y en vista de que las cosas eran de ese talante, le dio por meterse en la boca del lobo y decidió ir a Texas para iniciar allí su andadura hacia la segunda presidencia. Muchos de sus asesores se opusieron, entre los cuales Kenneth O'Donnell, que era uno de los más influyentes, Roy Kellerman, que era otro de los que también le marcaban el sendero de por dónde debía ir en cuestiones electorales. Sin embargo, él tosudamente dijo, no, yo tengo que ir a Texas. Como decíamos, allí habían ganado por muy pocos votos y por lo tanto había que pelear ese electorado que era muy, pero muy incidente en cualquier resultado en una futura elección. Y quería entonces que limaran las asperezas entre Connally y Yarborough, ese senador del que estábamos hablando, Connally, el gobernador de Texas. Organizaron el viaje y se fueron para allá. Y cuando llegaron allí en la mañana del 22 de noviembre de 1963, en el desayuno, él insistió en que quería hacer el desfile en un carro convertible con la capota descubierta para que él pudiera estar más cerca del pueblo, y sus asesores de seguridad le decían que no, porque de acuerdo con los rumores que existían podrían presentarse problemas, y de hecho pues las circunstancias estaban dadas y el ambiente demasiado caldeado. Su esposa Jacqueline le pidió que no fuera en un carro descubierto, sino en un carro cubierto. Y entonces él, como si fuera algo premonitorio, le dijo, si alguien quisiera verdaderamente matar al presidente de los Estados Unidos, no le va a resultar muy difícil. Le basta con subirse a un edificio relativamente alto, con un fusil de mira telescópica, y no se puede hacer nada para descubrir una tal tentativa. Así les dijo. Con todo y ello, como era un hombre empecinado, dijo, no, nos vamos, y se acabó el cuento. Ese día, en los periódicos de Dallas y en algunos otros de todo el estado de Texas, había titulares supremamente agresivos contra Kennedy, en uno de los cuales aparecía el que potencialmente habría de ser su contendor republicano, que se llamaba Barry Goldwater, y este era de esos republicanos recalcitrantes, casi que se podría decir que Ku Klux Klan, racista, cerrado a la banda, y tenía su fortín precisamente en esos estados del sur. En una primera página de un periódico que no recuerdo cuál era, aparecía él con un fusil, estaba apuntando y decía, apuntándole al blanco, y debajo decía, Kennedy nos visita hoy. En otro periódico aparecía como un cartel en primera plana, un cartel de aquellos que usaban en el oeste americano para significar que alguien era buscado y debía ser capturado, se busca, mejor dicho. Esos carteles típicos del oeste norteamericano con un tipo de letra especial y que dice Wanted. Pues en ese cartel decía Wanted y estaba la foto de Kennedy en la mitad del cartel y debajo decía se le busca por traición. Y debajo, como pie de foto, anotaban los cargos por los cuales ellos
lo acusaban de traición, 7 actos de traición a los Estados Unidos, entre ellos el que había ordenado ilegalmente la invasión de un estado soberano por las tropas federales para acompañar un negro a la Universidad de Oxford. Se referían a ese John Meredith del que estábamos hablando ahorita, y ese estado era el de Mississippi, a cuya Universidad de Oxford era donde había entrado precisamente este negro norteamericano. Pero aparte de eso, Dallas Morning News había publicado de página entera en el interior del periódico, en la página 8, un aviso que era como una esquela funeraria, es decir, la foto de él en el centro, el borde de toda la foto tenía como una especie de cinta negra, como si fuera una esquela pues de luto, de condolencias. Y entonces debajo le decía, le damos la bienvenida así a Mr. Kennedy, y hasta ahí llegó todo. Y eso era patrocinado supuestamente por el Comité Americano de Investigaciones, un grupo supremamente oscuro que terminó siendo dirigido, o que era dirigido en ese momento, por un muchacho que era judío y que tenía 26 años, y parece que había sido simplemente usado como carne de cañón para aparecer como presidente de un comité que no existía, sino que era una conjura que había detrás de todo esto. En fin, imagínense ustedes cómo sería la tensión en un día como aquel, en el que todas estas cosas apuntaban innegablemente a la aversión que sentían por Kennedy, y era una forma de decirle pues que no era bienvenido, pero sin embargo él no quiso retroceder. A todas estas se organiza pues el recorrido. Él se monta en su carro Lincoln Ford descapotable. Por la mañana había estado en un acto en el que había pronunciado un discurso y lo terminaba diciendo: la libertad del mundo se puede perder sin que se dispare un solo tiro, y podría sucumbir lo mismo bajo las papeletas de una votación que bajo las balas. Pues bien, él se montó en su carro y empezó a hacer el recorrido. Extrañamente, o paradójicamente más bien, se asume que toda la población era hostil, pero resulta que la población común y corriente también sentía por él una especial devoción, y quienes realmente lo odiaban era la clase dirigente. Esto para significar que a ambos lados de la calzada por donde iba discurriendo el desfile había una enorme cantidad de ciudadanos con pancartas dándole la bienvenida al presidente Kennedy y todas estas cosas. Y él evidentemente se veía muy optimista y muy contento por lo que estaba viendo. Era un día inusualmente soleado para una época como aquella, porque ya prácticamente había entrado el invierno. Era 22 de noviembre, o por lo menos estaba ya insinuando el invierno, y por lo tanto tendría que ser una época gris. Sin embargo, era un día soleado. Pues bien, iban en el desfile y debían entrar a un parque, pero era un parque como en una especie de colina. Para entrar había que ascender, y para salir de él había que descender y salir como por una especie de sumido por debajo de un puente de ferrocarril, en la calle Elm Street. Iban allí y resulta que habían entrado ya en esa plaza, y la plaza estaba encuadrada por una biblioteca comunitaria. Había otro edificio también público, eran varios edificios públicos, y que ese día, que era viernes, no tenían la afluencia de público que habitualmente se ofrecía allí, sino que estaba relativamente desolada toda esa área, y es apenas comprensible. Por medidas de seguridad habían prácticamente desocupado toda esa área. Y aquí arriba, sobre la derecha estaba la plaza, sobre la izquierda había como una especie de montículo, lo que llaman un seto, es decir, un montículo pequeño, con una valla y algunos árboles pequeños que le sirven de marco a ese seto, como llaman. Y terminando ese seto aparecía el puente del ferrocarril que atravesaba prácticamente la salida de la plaza, y el carro tenía que pasar por debajo. Pues él entró por una esquina y quedó de espaldas a esa biblioteca municipal, quedó de espaldas toda la caravana. Iba a un paso relativamente corto, es decir, iban despacio por razones obvias. Él estaba saludando a la gente, y de pronto, de acuerdo con la descripción que posteriormente hizo la misma Jacqueline Kennedy, ella miró hacia la izquierda y empezó a saludar a la gente. Y en un momento dado dice ella, prefiero más bien leerlo, dice: Jacqueline allí ha hecho mucho. John Fitzgerald va a volverse hacia ella para sonreírla cuando siente algo extraño en el cuello, a la altura del nudo de la corbata, un dolor punzante. El presidente Kennedy se contrae y se lleva las manos a la garganta, no puede moverse, siente que va a desplomarse hacia adelante. Un zumbido creciente le llena los oídos, ante sus ojos cae un pesado velo, entonces le parece percibir un crujido seco y después nada más. En ese momento Jackie está mirando hacia la izquierda,
y está sonriendo a las personas que están en ese terraplén, en ese seto, y les hace una seña con la mano. De pronto oye ese crujido como una explosión de motor y se voltea, pero en ese momento el gobernador Connally, que va en el mismo carro, en el Lincoln Ford descapotable, va en el asiento de adelante con su esposa. El gobernador Connally lanza un grito. Entonces Jacqueline se vuelve hacia él sorprendida y ve al mismo tiempo a su marido, que tiene un aspecto muy raro y la mano izquierda la tiene en el cuello, y le va a preguntar qué es lo que le ocurre, y en ese momento suena ese crack del que estamos hablando, siente un crujido seco y ve cómo el cráneo de su marido, lo describe ya posteriormente, se revienta como un huevo y suena otra detonación, y sangre y fragmentos del cráneo y del cerebro saltan por el interior del coche y salpican el vestido de Jacqueline. Ella se pone de pie y se inclina sobre el marido, lo rodea con los brazos, y cuando ve que una parte del cráneo del presidente se desprende y rueda sobre la parte posterior del carro, sobre la maleta del carro, ella instintivamente se lanza para tratar de recuperar esa porción de cerebro que ha saltado por el impacto. Y en ese momento grita: Dios mío, han matado a mi marido, te amo, Jack. Y en ese mismo instante también, un agente especial llamado Clinton Hill, que viene en el carro de atrás, ve toda esta escena y se lanza inmediatamente para proteger con el cuerpo al presidente y a su esposa. Pero ya es supremamente tarde. En fin, ya de ahí, después de ese tercer disparo, un tercer disparo que hubo, lógicamente que la caravana y el cuerpo de seguridad ordena que a toda marcha enfilen el rumbo hacia el Hospital Parkland, que está relativamente cerca, y cuentan que logra alcanzar hasta 130 kilómetros por hora. El guarda especial, el agente especial que los está protegiendo, va prácticamente acostado sobre la maleta y tapando con el torso la cabeza desmadejada que ya reposa en el cuerpo de Jacqueline Kennedy, y ella, azorada, sin atreverse a reaccionar, van hacia el hospital. Inmediatamente le dicen por radioteléfono que apure el paso el carro del vicepresidente, y aquí empiezan a aparecer cosas extrañas. Pues resulta que entre el carro del presidente y el carro del vicepresidente iba un carro escolta con 10 agentes, pero resulta que de acuerdo con los protocolos de seguridad, los carros deberían ir lo suficientemente cerca. Una distancia del bumper delantero de uno al bumper trasero del otro no podía exceder de 3 metros, es decir, un espacio controlable en el que cualquiera que intentara saltar por ese callejón que dejaban esos 2 o 3 metros de distancia entre ambos bumper pudiera ser controlado o por los agentes que van en el carro de adelante o por los agentes que van en el carro de atrás. Y ese es el carro de escolta del presidente. Pero a continuación del carro de escolta del presidente debería venir el carro del vicepresidente pegado. Extrañamente, el carro del vicepresidente Johnson distaba del carro de escolta como unos 50 metros. ¿Por qué tal distancia? Es algo que todavía no ha podido develar la historia. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Después de que le disparan al presidente, lógicamente entonces la caravana se enruta, como decíamos, hacia el Hospital Parkland, que estaba relativamente cerca. Pero al llegar allí ya prácticamente la suerte estaba echada, porque no obstante que los médicos hicieron hasta lo imposible por salvarle la vida, el solo hecho de que una persona haya recibido una descarga en la cabeza y que el impacto haya sido de tal magnitud que le levante parte del cráneo y expulse materia cerebral, ya de por sí ese individuo necesariamente está, podríamos decirlo, clínicamente muerto, y si logra sobrevivir quedaría en un estado vegetativo. Sin embargo, hacen hasta lo imposible por salvarlo. Naturalmente que cuando ocurre esto, decíamos que, y empiezan las incongruencias, el carro del vicepresidente, que en ese momento era el hombre más importante aún por encima del presidente moribundo, se encontraba a unos 50 metros de distancia del carro del Ford Lincoln en el que iba Kennedy, y sobre ese carro se abalanzaron todos los integrantes del cuerpo secreto, del servicio secreto, para proteger al vicepresidente, porque uno de los dos tiene que sobrevivir. Los llevaron también al Hospital Parkland, que aparentemente él estaba en shock, y lo acomodaron por allá en una sala distante, mientras que los médicos atendían a Kennedy, y sobrevino el deceso. A la 1:02-3 murió John Fitzgerald Kennedy. Entonces inmediatamente había que tomar los dispositivos necesarios para que el nuevo presidente fuera juramentado. Lo sacaron de allí, lo llevaron al avión presidencial, y en el avión presidencial le tomaron el juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos. Es de anotar que mientras esto estaba ocurriendo, es decir, mientras llevaban a Lyndon Baines Johnson para el avión, había una pugna en el hospital entre la viuda Jacqueline Kennedy
y representantes de las autoridades de Texas que alegaban que el cadáver no podía ser retirado del estado de Texas, entendiendo que por ser una república federal, cada estado tiene su propia constitución y algunas leyes que difieren de otras, y por lo tanto lo que ocurra dentro de un estado debe ser juzgado dentro de ese estado, y en oportunidades se ha dado el caso de que un fugitivo logra traspasar la frontera de un estado y ya en el otro estado no puede ser perseguido. Por lo tanto, aquí decían que hasta que las autoridades no autorizaran el envío a Washington del cadáver de Kennedy, este no podría ser sacado de Dallas. Y todo porque se suponía que allí tendrían que hacerle una necropsia. En ese tira y encoge transcurrieron algunos minutos, pero Jacqueline Kennedy, que se negaba a alejarse, a que la alejaran del cuerpo de su esposo, se salió con la suya e hizo que lo trasladaran. Cuando lo trasladan y llega al avión, ya está todo listo para la toma de juramento, y por eso esa foto que pasó a la posteridad en la que aparece Lyndon Baines Johnson levantando la mano derecha y jurando como presidente de los Estados Unidos, a su izquierda se encuentra precisamente Jacqueline Kennedy. Pues bien, murió, ya sabemos todo lo que ocurrió. Se conforma una comisión presidida por el magistrado Earl Warren, que era presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y a esa comisión se le denomina la Comisión Warren. Pues la Comisión Warren empieza pues a tratar de desentrañar qué era lo que había ocurrido, y se dio a conocer el informe mucho tiempo después. Pero todo apunta a que no había un evidente interés por parte de los miembros de la comisión, y al parecer existían presiones de un altísimo nivel para que realmente no se dilucidara la cuestión y que simplemente se señalara a Lee Harvey Oswald como el asesino y como único asesino, es decir, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de estudiar la hipótesis aquella del famoso complot. Pero resulta que aquí es donde empiezan a enredarse las cosas, porque Lee Harvey Oswald, entre tanto, él era empleado del depósito de libros, y cuando se le disparó al presidente de los Estados Unidos, él se encontraba allí, en efecto se encontraba allí. Uno de los agentes que en ese momento iba transitando en moto, pasando por el frente de la puerta de este depósito de libros, sintió la detonación y le dio la sensación de que había sido originada desde ese edificio. Subió y parece que los ascensores tenían algún problema, subieron por las escalas. Cuando llegaron al segundo piso, en el segundo piso, en la cafetería, había un muchacho desgarbado, flacucho él, pero con evidentes signos de tranquilidad, y que estaba para tomar una Coca-Cola del dispensador, y ese muchacho era Lee Harvey Oswald. No había transcurrido entre el atentado y ese momento en que llegue la gente, no habían transcurrido 2 minutos. Se recordará que, de acuerdo con la teoría sustentada por la Comisión Warren, el asesino disparó desde el 4º piso, desde una ventana en la esquina del 4º piso. Y después de esto encontraron el Marlin Chincarcano, el fusil con que se le disparó, camuflado bajo una escalera. Habían recogido aparentemente las vainas o casquillos de las balas y las habían puesto en otro lado. Además de eso, el director del depósito de libros que venía con el agente le preguntó: ¿quién es este señor? Y el director le dijo: ese es un empleado de acá. Lo había visto también bajar hasta llegar a ese sitio. Habían transcurrido exactamente 2 minutos. Pero el tiempo que ocupó el atentado se calcula que no excedió los 10 segundos. En principio, se asume, porque se da, de acuerdo con el veredicto de esta comisión, que todos los disparos fueron hechos desde esa ventana. Pero se asume que primero, Lee Harvey Oswald, un tipo psicótico, desequilibrado, que había jugado a ser comunista, que se había ido a vivir a Rusia, se había casado con una rusa, había estado en la Marina Americana, era un fracasado y un tipo desestabilizado emocionalmente. Parece que había intentado entrar a Cuba, no lo dejaron entrar a Cuba, y resumaba odio por todo lo que oliera a estadounidense, a pesar de ser él uno de esos norteamericanos. Pero no obstante haber estado en Rusia, no fue capaz de aguantar el ritmo de vida en Rusia y se tuvo que volver para su país. Bueno, en fin, lo cierto es que este Lee Harvey Oswald se supone que fue quien disparó, pero había sido un mal marinero, un mal soldado y un pésimo tirador. Eso es por lo menos lo que cuenta su hoja de vida. Y entonces, para poder disparar con tal precisión con un arma de esas características, no habría podido disparar 3 veces, es decir, hacer 3 disparos en 7 segundos con tal precisión, con un fusil de esas características que parece no era lo último en tecnología y por lo tanto era dispendioso para volver a disparar. Entonces no pudo haber disparado 3 veces en menos de 7 segundos y, aparte de eso, atinar perfectamente en el blanco. Pero
a más de eso, tener el tiempo suficiente para ir a esconder el fusil, coger las vainas y ponerlas en otros sitios, a los casquillos, y enseguida bajar a la cafetería, y entre todo eso, mientras los disparos y su aparición en la cafetería, no habían transcurrido 2 minutos. Era imposible, porque los disparos fueron a las 12:30 y el agente lo encontró a las 12:32 en la cafetería. Y si se hubiera encontrado en la cafetería y hubiera sido hipotéticamente él quien disparó, denotaría agitación y obviamente señales de cansancio, porque habría tenido que descender corriendo y cubrir todo ese trayecto en ese lapso tan corto. Y él mostraba toda la tranquilidad del mundo, como si nada ocurriera fuera de esa cafetería. Mejor dicho, él no estaba enterado de lo que había ocurrido. Luego de eso, pues cuando le dicen que es un empleado, el agente sale, se va por otras escalas a buscar qué encuentra arriba, no encuentra nada. En el entretanto se va Oswald toma un carro, llega al sitio donde vivía, se cambia de ropa, sale ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, se monta en un carro, llega a un determinado sitio, se baja, entra a un cine. Y en todo este lapso había transcurrido 1 hora, y estando dentro del teatro van y lo capturan. Pero antes de que él entrara al teatro, en la calle habían asesinado a un agente de la policía, y ese asesinato se lo endosaron a él. Habían asesinado al agente Tippit, y dicen que él lo asesinó y entró corriendo al teatro, y que por eso fue que llamaron. Pero al parecer nada de eso es cierto, porque no confluyen ni las circunstancias ni el tiempo para que se diera todo esto. Lo cierto es que lo sacan del teatro, lo llevan a la estación de policía, allá dan por sentado que él es el asesino, cuando en eso la justicia norteamericana es muy, muy estricta, como cualquier principio de justicia en el mundo, que indica que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído, y que nadie puede ser señalado como culpable si no se le ha hecho un proceso justo. Y no habían transcurrido media hora cuando ya se daba por sentado que él era el asesino de Kennedy. Cuando a él lo tienen allí, ni siquiera se toman las medidas del caso para aislarlo totalmente, sino que lo dejan en la estación de policía. Y en la estación de policía entraba y salía gente, y los periodistas casi que habían tomado por asalto la jefatura de policía, y entonces se apoderaron de teléfonos, de escritorios, de todo, y los agentes tomaron esto también como una feria. Ya lo tenían por ahí en un calabozo, los policías lo veían, desde la sala donde estaban los periodistas lo veían a él metido allá, no le hicieron ningún interrogatorio. El jefe Curry, o Chef Curry, que era el responsable de la policía de Dallas, conversó con él 2 o 3 veces. Él dijo que necesitaba un abogado, pidió un abogado, no le trajeron su abogado, y ni siquiera tomaron nota de las declaraciones de él, excepto algunas que fueron logradas por periodistas que oyeron parte de los interrogatorios. Se supone que un asesino de un presidente de los Estados Unidos necesariamente tiene que ser, no solamente después de ser capturado, reseñado, sino bajo medidas estrictas de seguridad, ser trasladado a un lugar seguro para poder ser interrogado. No, a él lo dejaron ahí viernes y sábado, y determinaron que el domingo en la mañana, porque había rumores de que pretendían asesinarlo, tomaron la decisión de enviarlo a la cárcel del condado. Pero cosa extraña, porque una operación de estas debe ser encubierta, debe estar con máximas medidas de seguridad y ojalá desarrollada fuera de la vista del público. Sin embargo, estaban las cámaras de televisión, y por primera vez en la historia se puede ver un asesinato en directo. El domingo a las 10:30 de la mañana, después de contarle a toda la prensa que lo iban a sacar y se lo iban a llevar para otro lado, lo sacan por un pasadizo. Recordarán ustedes aquella foto en la que aparece él esposado a la mano derecha de un hombre muy corpulento, de un sombrero tejano grandísimo, el agente Lavelle, que lo lleva, y cuando van caminando por ese pasadizo hacia el carro, aparece un individuo rechonchito, con una cara rubicunda, es decir, de esos de alcohólico, un sombrero pequeño, y le dispara a quemarropa, un tiro, y eso fue suficiente para matarlo. Y este individuo, Jack Rubinstein, todo el mundo en los bajos fondos de Texas le conocía como Jack Ruby, un gángster de baja estofa, de medio pelo, que tenía casinos, sitios de striptease, que era soplón de la policía, le hacía mandados a los policías, y parece que tenía mucha confianza con ellos. Y de pronto emerge él y le dispara. Y entonces aquí empiezan un montón de preguntas. Bueno, ¿por qué un individuo de estas características se puede mezclar entre los periodistas y puede entrar tranquilamente con un revólver? ¿Por qué no hubo medidas de seguridad que no permitieran el ingreso de gente como esta?
y casi se podría llegar a pensar que todo se había debidamente planificado para que ocurriera este asesinato. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Pues es capturado Ruby, se le esposa y luego se le hace un proceso, se le condena a muerte y extrañamente murió en 1967, dizque de un infarto. Y durante todo ese tiempo nunca nadie le hizo un interrogatorio que valiera la pena, aparte del juicio y ya pues con los elementos dados y con la cámara de televisión como testimonio y el revólver y todas esas cosas, pues no era mucho lo que había que hacer para declararlo culpable. Por lo tanto, dicen que no se desgastaron en interrogatorios, pero resulta que el tipo tenía muchas cosas por decir, pero tenía miedo de decirlas en Dallas. Y él le pidió al presidente de la comisión, a Earl Warren, que lo trasladara a Washington y que en Washington contaría muchísimas cosas. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de esa comisión, Earl Warren, se negó a hacerlo, extrañamente. Y en 1967, antes de que se efectuara la ejecución, extrañamente murió, dizque de infarto, pero ya habían dicho también que tenía un proceso muy avanzado de cáncer. O sea, si no moría por el cáncer, moría de infarto, pero de todas maneras estaba ya, aparte de condenado a muerte por la justicia, condenado a muerte por un cáncer y condenado a muerte aparentemente por un infarto. Pero todo apunta es simplemente que a él no le dio un infarto, sino que lo infartaron prácticamente, es decir, lo mataron también. Es decir, aparecen un montón de conjeturas y de cosas que ponen a pensar a cualquiera, inclusive aquel que no tiene ningún conocimiento forense, ni posee herramientas de investigación judicial, sino un ciudadano común y silvestre como cualquiera de nosotros. De todas maneras le quedan muchísimas preguntas. Tan extraño, ¿no? Al primero que cogen, ese es el asesino. En segundo lugar, a ese asesino vienen y lo matan, y le echan tierra a todo, cuando la realidad indica que es imposible que algo ocurriera de esa manera. Pero aparte de todo esto, hay una prueba que yo creo que tal vez los que formaban parte del complot no habían contado con ella. Había un sastre de apellido Zapruder que era un camarógrafo aficionado y tenía una de esas cámaras viejas. En ese momento se supone que tenía lo último en tecnología, era una cámara para filmar, y estaba filmando justamente el paso de toda la caravana, y es el único testimonio real y en movimiento del asesinato de Kennedy, y él estaba justamente en el lado del terrapleno de aquellos setos o aquel morrito del que estábamos hablando, que era como el principio de un parque, y estaba filmando desde ahí. Y evidentemente se observa, cuando los disparos, que el primero tal vez ni siquiera, excepto el sonido del disparo, que por la misma euforia de la gente pasó inadvertido, hace que el presidente se envíe la mano sobre el cuello, pero nada más. Pero resulta que en el segundo, que es aquel que le bota parte de su cavidad craneana, uno observa que en la cabeza del presidente es, por el impacto de la bala, es lanzada hacia atrás, cuando se supone que los disparos lo hicieron desde atrás del cuerpo del presidente, es decir, él iba de espaldas, él había pasado ya por el depósito de libros. Luego se supone que desde la ventana del cuarto piso le dispararon por la espalda. Pero si a uno le disparan por la espalda y el impacto da de pleno en la cabeza, ¿por qué la cabeza, en vez de irse hacia adelante, porque el golpe lo recibe por detrás, viene hacia atrás? Y justamente en ese movimiento hacia atrás es cuando se le desprende parte de la cavidad craneana con materia cerebral, se le desprende pero por la parte posterior, por detrás, por la parte posterior de la cabeza. La razón natural nos indicaría que esta bala no pudo provenir de ese cuarto piso, sino que tuvo que haberle pegado al presidente, pero de frente. Es decir, le dispararon fue mirándolo a la cara, teniendo la cara como punto de referencia, porque la cabeza va hacia atrás en el momento en que recibe el impacto. Pero hay una tercera bala que se supone que esa bala le impacta a él. Esa bala aparentemente es una bala perdida, no se sabe en dónde dio ni nada de esas cosas. Pero se asume que el primer disparo le entró por la nuca al presidente, le entró por el omóplato pues al gobernador de Texas que iba adelante, Connally. Pero lo extraño es que esa bala que le entra a Connally hace un recorrido lo más extraño y antigravedad posible. Entra, después de pegarle a Kennedy en la nuca, dice el informe, que salió del cuerpo de Kennedy, pegó en el gobernador, entra por una parte, lo atraviesa de manera horizontal y desciende hasta pegarle otra vez, es decir, el mismo impacto le hace 3 heridas. En el hombro, atraviesa el cuerpo de hombro a hombro, desciende y le pega en una pierna. Es decir, la pierna también se ve herida. Pues una bala que haga eso tiene que ser una bala mágica.
Todo esto apunta entonces, es que no solamente probablemente pudo haber disparado desde el depósito de libros, pero con seguridad, de acuerdo con las teorías, no fue Oswald, sino que fue otro individuo y simplemente Oswald era un chivo expiatorio. Lo habían llevado de gancho ciego. Posteriormente se logró reconstruir parte de los movimientos de Oswald y se dice que simplemente había un individuo misterioso que tenía una fisonomía física relativamente parecida a Lee Harvey Oswald, que era el que lo estaba manejando desde atrás y que al parecer era el que le indicaba los movimientos y el que le había pedido que llevara el fusil porque lo necesitara y que se lo guardara allá en la oficina. El mismo individuo que posteriormente se le vio caminando hacia la casa donde vivía Oswald, salir de la casa de Oswald, y luego ese mismo individuo, vestido más o menos como el mismo Oswald, se enzarza en una disputa con el agente Tippit o Tippit y le dispara. Se mete al mismo teatro al que acababa de entrar Lee Harvey Oswald, pero sale por la puerta de emergencia y se pierde al otro lado. Son teorías que después de esto se elaboraron con base en narraciones de muchos testigos que pudieron observar estos acontecimientos. Lo cierto es que se asume que Lee Harvey Oswald, si bien es cierto era un tipo psicótico, odiaba a Estados Unidos, tenía tendencias comunistas, era procastrista, deseaba combatir el statu quo de Estados Unidos, no menos cierto era que era un pobre diablo, que simplemente le habían ofrecido alguna plata para que comprara ese rifle que estaba a su nombre, pero en el pedido, por ejemplo, quien firma para recibir el rifle no es la misma letra de Oswald, porque él pide ese rifle por correspondencia y se lo envían. Como también compra un revólver, el que le quitan cuando está dentro del teatro y con el que se asume que mató a Tippit, pero que después de ser examinado se dan cuenta que de ese revólver no salió ninguna bala para asesinar a ese agente secreto o a ese policía. Entonces, todas estas cosas simplemente llevan a pensar que Lee Harvey Oswald, más que cualquier otra cosa, era un chivo expiatorio, era carne de cañón que habían puesto allí, porque el que realmente hizo todo esto fue el individuo que tenía un cierto parecido físico y que al parecer era el encargado de toda esta operación e hizo todo ese recorrido para crear la sensación. Es que es demasiado evidente que se intentaba mostrar de todas formas a Lee Harvey Oswald como el asesino, es decir, que fuera incriminado sin lugar a dudas para ser declarado culpable lo más pronto posible. Pero atrás de esto hay muchísimas cosas que definitivamente sorprenden y que necesariamente lo conducen a uno hacia la conclusión de que en efecto hubo una conjura, y una conjura de unas características, una envergadura, y en la que estuvieron involucrados unos individuos de tan alto vuelo que definitivamente ellos eran intocables, por ninguna circunstancia podían ser tocados. Y ahí se incluye lo del fusil que es recibido por Oswald, pero que él no firma la orden de recibo, el mismo revólver, en fin, todo va casando perfectamente, pero hay otras cosas que se hacen también muy interesantes. Y es que, como decía el presidente esa mañana cuando desayunaba, que cualquiera que quisiera asesinar al presidente no era sino que se subiera a un edificio y con un rifle con mira telescópica dispararle y se acabó el cuento, como en efecto ocurrió y que se puede entender como algo premonitorio. Pero es que cuando él va discurriendo por Helm Street, por esa plaza, se dan todas las condiciones como para que venga el atentado. El edificio de libros, relativamente solo, es un edificio público. Al lado hay otro edificio público, luego al frente hay un paso a nivel de ferrocarril, por encima por un puente, al otro lado hay un descampado que es un seto o un terraplén con algunos árboles y una valla. Y precisamente el desfile discurre adosado o pegado prácticamente a ese terraplén. Pero obviamente que había que generar ciertas condiciones que crearan un factor de distracción para que se completara toda la operación. Instantes antes de que le dispararan a Kennedy, en el sector llegando al puente del ferrocarril, de pronto a uno de los espectadores le va dando un ataque epiléptico. Y eso inmediatamente desvía toda la atención de la gente hacia ese sitio. Pero resulta que llega la policía ahí y el individuo que tenía el ataque epiléptico, lo cual es atípico, porque un episodio de un epiléptico puede durar 5 o 10 minutos, o quizás un poco menos, pero no menos de un minuto. Resulta que 30 segundos después de haberle comenzado ese episodio, ya se paró el tipo, lo cogió la policía y se lo llevó, y la gente entonces volvió a centrar su atención en lo que estaba ocurriendo en el desfile. Pues ese instante, dicen, es el que aprovecharon los otros componentes del grupo de asesinos que se ubicaron atrás de la valla junto a esos árboles que habían allí en el seto que llaman, para poder disparar de ese lado. Y entre tanto arriba en el puente del ferrocarril había también
un individuo paseándose nerviosamente y que en un momento parece llamó la atención de la policía, se desviaron allá y llegaron otros, entre los cuales dicen un negro. Pero en otro de los edificios públicos que estaba cerca al depósito de libros, se vio que las palomas levantaron el vuelo en un momento determinado después de haber sonado una de las explosiones, se dice que la primera. Probablemente hubo una sincronización y esa sincronización era manejada desde un radioteléfono que daba la orden para que todos los que iban a disparar lo hicieran al unísono. Ya, disparen ya. Porque es cuestión de fracciones de segundo lo que transcurre entre el primer disparo que supuestamente viene del depósito de libros, que la dirección de la bala tampoco, la trayectoria tampoco indica que fuera disparado desde allá, sino más bien desde el otro edificio, porque veía al presidente era de costado, y la bala le entró bajo el oído, en la nuca bajo uno de los oídos. No en la base del cráneo, sino en la nuca, pero para indicarles a ustedes que era de costado. Y el otro inmediatamente suena y es el que le vuela la tapa de los sesos, para decirlo de una manera más coloquial, y es el que es disparado de frente. Y el otro disparo pudo haber sido un disparo de distracción. De acuerdo con la reconstrucción que hacen, acuérdense que Kevin Costner hace una película bellísima, ¿Quién mató a JFK? Creo que se llama la película, y plantea algunas de estas hipótesis. Y de todas maneras también la película fue de cierta forma desaprobada en los Estados Unidos. Lo cierto es que esos equipos trabajaron con una sincronía perfecta. Algunos